Hola, buenas noches, muchachos. ¿Cómo han estado? Gusto en saludarlos. Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Bien, acá chévere, terminando la jornada. Bueno, casi terminando la jornada. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van las cosas? Bien, gracias a Dios, profe. Yo solo tenía una duda porque pues yo hice dos circuitos Mm, y me dio, pues en el primero que hice, que usted me lo revisó y que me dijo que estaba bien, pues yo veo ahí como una cosita que no me cuadra. Entonces, no sé si por interno o por acá para mirar los circuitos, las ok, simulaciones. ya, entonces en un momento revisamos los casos puntuales. Sí, señor, Bueno, gracias. vale, con gusto. Los demás compañeros, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Bueno, entonces el encuentro de hoy, pues la idea es revisar qué temas, qué puntos tienen alguna dificultad. Ahí estoy compartiendo una presentación. Esta vez si están viendo la presentación, por favor me confirman. Sí, señor, sí, señor. Bueno, entonces la materia electrónica de potencia, la idea de hoy es pues revisar el trabajo de la fase 2. Pues quien les habla, el profe Martín Gallo Nieves, y me encuentro acá en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Bien. Por favor, los demás me confirman, me escuchan, todos están atentos. Profe, buenas noches. Hola, Buenas David. noches, profe, sí, señor. Eso, quería escucharlos. Ok, Profe, señor. la verdad es que yo estoy apenas empezando a hacer el trabajo. Sin embargo, pues ahí he tratado de comprender un poquito y de pronto no sé si el compañero esté de acuerdo en compartir el circuito para analizarlo, Ya. sino por simplemente de pronto vamos a encontrar el error, Listo, ¿sí? tranquilo, ya vamos para allá, ya un momento, ya un momento. Bueno, entonces, quiero pues comentarle digamos, revisar la guía. Vamos a revisar punto por punto la guía, y caemos en las dudas, ¿sí? Finalizamos con las dudas que tengan. Entonces, recuerden que nosotros en la materia electrónica de potencia estamos enfocados al diseño de un inversor. Entonces, he querido hacer estas diapositivas para mostrarle, digamos, lo que es la fase 2. Pero antes de eso, pues aquí traigo un diagrama de bloques, lo que es un inversor. Todos entendemos como tal el concepto de la función. Es a partir de una señal DC, entregar una señal AC, una señal alterna. Entonces, en este cuadro que tengo acá en la parte izquierda, representa, pues, digamos, lo que es el inversor, ¿no? O el símbolo como tal. Eso, pues, en cualquier circuito, esquema, planta o panel de control, a encontrar, digamos, este símbolo, una vez identificamos que dentro de esta caja lo que hay es un inversor. Este diagrama de bloques, pues, parte de una fuente DC, que son las baterías, que es lo que queremos nosotros entregar una señal alterna. Entonces, esta señal DC o continua, la idea es llevarla a una señal AC alterna. Eso se hace a través de una etapa, digamos, de potencia que son los MOSFET, el puente H, pero nosotros estamos acá, estamos aquí, ¿sí? Entonces, la idea de esta fase 2 es la parte de control, que es la SPWM. ¿Qué sacamos con SPWM? Es generarle los
los disparos a la etapa de potencia, que en este caso puede ser MOSFET o IGBT. Bueno, entonces tenemos nosotros una señal senoidal, una señal triangular, y eso me genera una etapa de SSPWM. Bien, que es lo que estamos nosotros desarrollando en la fase 2. Pasando a la guía, nosotros empezamos con el diseño de la señal de control. Entonces tenemos los parámetros del inversor, ¿sí? Los parámetros del inversor que viene de la fase 1. Entonces ya ustedes tienen el índice de amplitud, el índice de frecuencia, voltaje de control y el de la distorsión armónica. Entonces, pues creería yo que este punto pues no tendríamos, digamos, inquietudes. Aquí solamente diligenciar los datos que ustedes toman de la fase 1, ¿de acuerdo? Entonces, la tabla que la fase 1, ustedes colocan acá el índice de amplitud, frecuencia y voltaje de pico de la señal de control. Pasando a la siguiente punto, tenemos los cálculos matemáticos. ¿Qué son los cálculos matemáticos? Entonces, partiendo de MA, MF, la señal senoidal es encontrar el voltaje triangular, el voltaje de la señal triangular y la frecuencia de la señal triangular. Ya la frecuencia de la senoidal sabemos que son 150 Hz. Para esos cálculos entonces tenemos estas ecuaciones que pues ya supongo que las tienen ya, las conocen, que MA, la modulación de amplitud, voltaje de pico de la senoidal sobre voltaje de pico de la triangular. Nosotros nos interesa es el voltaje de la triangular. Entonces aquí pues colocan los valores y hacen el despeje del voltaje triangular. MF, entonces encontramos la frecuencia de la señal triangular. ¿Listo? Y de esa manera pues entonces estaríamos cubriendo lo que son los cálculos matemáticos que con las incógnitas que nos hace falta, que son las voltaje y la frecuencia de la señal triangular. ¿De acuerdo? Pasando a la siguiente etapa, que es la construcción de la etapa de control. Entonces, la etapa de control pues tiene 7 puntos. Primero que todo, la generación de la señal de senoidal, la señal triangular, el amplificador del inversor, los comparadores y ya pues la suma de ellos, la conexión de ellos. ¿Ok? Entonces vamos a estar revisando punto por punto y ya pues ahorita paso a mirar qué inquietudes tienen, qué dudas han surgido. Veo que David tiene la mano levantada. ¿Alguna inquietud? Profe, sí, aquí en en lo que es la señal triangular y esta señal sinusoidal, digamos, en la implementación, esta señal de dónde sale. Pues, Entonces, buena pregunta. Me regreso acá. Digamos, traje esta lámina que tengo acá. Esa señal senoidal, pues nosotros la podemos generar a partir de, digamos, dispositivos digitales, sí, por ejemplo, a en partir de tarjetas integrados. de integrados, sí. Por lo menos Ah, ok, ok. el puente de Win. Entonces ahí necesitaríamos dos integrados o uno que sea capaz de generar estas dos señales, ¿cierto? Y estas Eso. señales son las que nosotros vamos como a modularlas. Eso. Entonces, a partir de, por ejemplo, utilizando amplificadores operacionales, podemos sacar la señal pues, senoidal. Y a partir de la señal senoidal sacamos la triangular. Entonces, o a partir de dispositivos digitales o Arduinos o cualquier, ¿sí? Podemos generar esa señal. Pero entonces acá en nuestra tarea, pues básicamente ya partimos de esas dos señales como tal, ¿no? La señal senoidal y la señal triangular, que la generamos en Proteus. Bueno, entonces pasamos al primer punto que es la señal senoidal. Bien, la señal Profe, senoidal, disculpe antes de que empiece ahí, profe, yo tengo una pregunta con respecto a lo que ha explicado. Y pues como todo se basa en los cálculos que se hicieron en la primera fase, lo que se sí, hizo con señor. el software Sí. de MATLAB, pues en mi caso en el grupo
eh, hubo como dos de los mejores valores, ¿cierto? Que Sí, uno fue el de un compañero Dago, que le dio 0,83 de MA, 19 de MF, 4,4 de valor pico, y le da la THE le da menos 1, 42, 43. Y a sí. mí con 0,7 MA, 15 MF, 4 del voltaje, me da 1,4269. Entonces ahí fue que yo hice las dos simulaciones y Mm. me parece que el valor que es mejor me da como en el simulador, me da como un resultado que no es como el esperado. Ok, entonces pues ya ahorita vamos a mirar qué es lo que comenta el compañero. Ya, profe, gracias. Listo, está bien. Sí, entonces aquí pues traen ustedes los datos de la fase uno, ahí hacen el cálculo de la señal triangular, que es la frecuencia y la amplitud. Entonces vamos a mirar el primer punto, que es la generación de la señal senoidal. Para eso tenemos dos formas en Proteus, dos formas que es a través del generador, valga la redundancia, que es este que tengo acá en la lámina. En ese generador que ahorita lo vamos a sacar en Proteus, me desprende esta ventana o este banner. Entonces aquí yo puedo cuadrar la señal senoidal o la señal triangular dándole clic acá y cuadro la escala de voltaje y cuadro la escala de frecuencia. Bien, eso es para generar la señal tanto pues senoidal y triangular a la vez, o bueno, por separado obviamente, pero la forma es la misma. Y esta pues de otra manera, pues aquí ya es netamente señal senoidal a través de definiendo los parámetros de frecuencia y amplitud. Y aquí para generar la señal triangular, entonces utilizo el mismo generador, ¿sí? Y de aquí pues yo cuadro los valores según los que me dio los cálculos de MA y MF, selecciono la señal triangular, el voltaje pico y la frecuencia. Bien, entonces pasamos al punto 3, que es la parte donde hace la inversión o el desfase de los 180, que es para obtener la señal senoidal B. Acá tenemos lo que es el amplificador operacional. Entonces, el amplificador operacional, pues, no sé si ustedes lo han trabajado en otras materias, ya lo conocen muy bien, no tan bien. Sí, la idea es que podamos entender los elementos, ¿sí? Que no pronto sea por montarlo por montar, pero sí al menos tener una idea de qué hace cada uno de ellos, ¿no? Entonces, este es un amplificador operacional que tiene dos entradas, una salida, ¿sí? Y pues y dos terminales para conectarle la fuente. Esta fuente, pues entonces es una fuente dual, donde va a tener una parte en voltaje positivo y un voltaje negativo. En Proteus lo podemos manejar de esta forma, pues hay muchas maneras, pero me gusta más de esta manera, de esta forma. Dos fuentes de 10 o de 12, de 8, de según el voltaje. Las coloco en serie y la mitad pues sería la masa o la tierra y la otra punta sería positivo más 12 y la otra sería menos 12. Entonces sería como la forma de hacer la conexión al amplificador operacional. Tenemos tres amplificadores operacionales o más bien tres referencias comunes, ¿no? Las más comunes, que es el M741. Este integrado o este chip pues trae solo un solo amplificador operacional. El M358 que trae dos internamente, ¿sí? Y el M324 que trae pues sus cuatro amplificadores internamente. Entonces, en Proteus, pues, en este caso, pues podemos usar, digamos, el M324. Ya sabemos que trae cuatro internamente, entonces colocamos la alimentación y ya él alimenta los cuatro operacionales. Em, el amplificador inversor, entonces, ¿cómo es el circuito? El circuito es de esta manera. La entrada no inversora va a tierra
la entrada inversora, que es la señal de entrada, que es el voltaje, en este caso el voltaje senoidal, ¿sí? Que es la senoidal. Y tenemos una salida que es B sub 0, que es igual a R2 sobre R1 o RF sobre RI. R2 sería la resistencia de retroalimentación, esta RF es la misma R2, y R1 pues sería la resistencia de entrada. Entonces, esta R2 y R1 pues van a ser valores iguales. Por ejemplo, un K sobre un K pues daría una ganancia de 1. Y este negativo, pues aquí entonces indica o señala que está invirtiendo la señal o en este caso la está desfasando los 180. Esto este sería el amplificador inversor. Y ya entonces tenemos en el Proteus, de este sería el circuito donde tenemos entrada de seno, la R1 y la R2 y la señal salida desfasada. El comparador, ¿sí? El comparador, pues entonces tenemos la señal senoidal con la señal triangular. Y ahí pues tendría como tal todo el circuito completo, todo el esquema completo. Entonces tenemos la señal senoidal, la señal triangular, ¿sí? Acá tenemos la señal seno, la señal desfasada, comparador Profe, A, señor. aquí en esta parte donde vamos a comparar la señal triangular con el seno, Ujú. ¿debe ir en ese orden o puede ser cualquier orden? O, por ejemplo, aquí tenemos la señal en el inversor U1A, Sí, tenemos seno A en la entrada no inversora y señal triangular en la entrada inversora. Debe de ser así de esta forma. sí, sí, listo. Entonces, bueno, ese sería el esquema completo y ya pues sería como tal, voy a cargarlo. Ya un momento lo cargo y ahí sí veamos que cómo están de ustedes, cómo les fue, que No va a salir ahorita, ¿no? Yo me voy a afectar. bien. Entonces acá tenemos eh, el esquema completo. Acá pues tenemos la generadora del seno A, la señal de triangular, la desfasada y acá pues en este osciloscopio vamos a ver y pues acá entonces tenemos la señal de senoidal y la señal triangular. Entonces voy a correr esto para acá. Y acá tenemos la amarilla que es la senoidal, la azul la desfasada y la otra pues sería la triangular. ¿Listo? Y, y en este caso tenemos los comparadores. Ah, me falta conectar la otra. Tenemos los comparadores, cada uno, y ya pues se suman esos dos y tenemos la señal SPWM. Bien. Ah, me faltó acá. Bien, entonces ese es como el resumen a grosso modo de prácticamente todo lo que es la fase 2 de la señal SPWM. Acá tenemos lo que es la alimentación, 12 y 12 voltios. Estos son unos conectores para ponerlo en el caso del amplificador operacional. Aquí estamos usando, yo estoy usando el M358. Aquí dice U2B y U2, el caso sería U1A y U1B. Entonces, U1A y U1B es un solo amplificador, un solo chip, que es el M358 que trae dos. Entonces, yo solamente coloco el voltaje a uno de ellos dos, al otro no le coloco voltaje. En este caso, U2B y U2A, entonces igualmente porque es un solo integrado. Bien. Entonces, pues aquí está el esquema, están todos los elementos, ahí pues ya falta colocarle los nombres y eso es lo que son los autores de cada uno de ustedes. Entonces, no sé, quisiera verlos a usted, digamos,
el esquema de ustedes, cómo van, que ese sería como tal la fase 2. Hasta ahí prácticamente, espere, coloca acá la señal, cómo se vería. Entonces vengo acá, conecto. Bien, entonces vayan preparándose sus preguntas o sus esquemas para ver cuáles qué inquietudes tienen para aprovechar el espacio y revisarlos. Profe, Ah, si me deja compartir, yo comparto mis 2 circuitos que le digo. bien, acá entonces la última sería la señal SPWM. Bueno, antes de pasar a revisar el compañero, no sé si todavía estoy compartiendo mi lámina. Lo siguiente, para tomar las mediciones de voltaje, ¿qué? Voltaje y frecuencia, que algunos han tenido esa inquietud. Entonces le doy acá clic en cursores, me ubico en el punto más alto y ahí tenemos entonces el voltaje que sería 4 voltios. Espere un momento, 4, bueno, ahí, 4 voltios. Ahí entonces sería el voltaje pico, 4 y 4, 4 voltaje pico y acá sería -4, entonces sería 8 voltios pico a pico. La frecuencia, entonces para determinar la frecuencia, nos ubicamos en un punto de la señal, le damos clic y sostengo el clic, no lo suelto, hasta donde se empieza a repetir, más o menos como por ahí, yo creo. Sería 7.05 milisegundos. Entonces hago la división en 1 entre 7.05 milisegundos y esa sería la frecuencia, que eso es la información que necesitamos tomar para llenar las tablas correspondientes al informe. Cómo tomar la frecuencia y el voltaje pico. Bien, entonces ahora sí procedo a revisar, a mirar cómo están ustedes, cómo están sus esquemas, qué dudas tienen. Antes de eso, pues aquí tengo la asistencia para que la vayamos diligenciando, que me la piden acá en el... Cuénteme, David, lo escucho. Entonces miremos, David. Bueno, Diego, para compartir, Diego, profe. Bueno, Diego, adelante, Diego. Me da la autorización porque dice que los organizadores solo pueden compartir. Ah, ok, entonces...
Acá me aparece activo un botón de solicitar control, profe, le doy ahí. Dale, porque no lo encontré. Ah, ahora sí. Ujú. Ya, ahora sí puedes. Listo, profe. Sí, pero no. ¿Ya me están viendo mi pantalla? No, no, señor. Yo No, voy a todavía darle. no. Ahí. Nada, compañero, todavía no. No, todavía no tengo permiso, solo los organizadores, dice. De pronto usted debe autorizar el control. No, ahorita cuando dales compartir y aquí me sale para autorizar. No, yo leí en el botón solicitar control y ya no me aparece. Si quiere darle otra vez. Ahorita me salió. No, no me aparece activo. Ya el de solicitar control se me desapareció. Y el de compartir también me dice que los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido. Entonces, de pronto no se puede compartir. Pero por este mismo aplicativo yo he compartido. Estoy buscando dónde porque no lo encuentro. Compañero, si quiere, pues nos va como describiendo el problema. Aquí nosotros vamos pensando, de pronto vamos a resolverlo. A ver, pues de todas maneras, como les decía, tengo dos THD, que uno fue menos 42,43 y el otro fue menos 1,41,69. Entonces yo creería que el mejor sería el... ¿Cuál sería para ustedes, por ejemplo? ¿El menos Dice que siempre 1,42 o menos 1,41? el menos Menos 1,42 1,42. es el Menos más 1,42. negativo. Ese es el más Exactamente, negativo. pero a mí la simulación me dio mejor la menor, menos 1,41. Me dio muy parecida a lo que han venido compartiendo los profes, me dio parejita, como decir. Y la otra tiene unos desfases en los comparadores y por ende pues ya tiene el desfase en el SPWM. Pero eso no lo mides con las resistencias, los valores de las resistencias. Pues sí, Sí, es que el deben ser TH ya iguales. no afecta ahí, Por el ejemplo, diseño va enfocado en las resistencias. Sí. por ejemplo, en el inversor, la resistencia es las mismas, cualquier valor, y así casi todas. Sí, en el inversor tengo lo mismo y a ver, yo les digo qué frecuencia tengo, por ejemplo, en el mejor THE tengo para la señal triangular tengo 2200 kilohertz y en el voltaje pico pico tengo 11,4. Y en la simulación que el valor es supuestamente el óptimo, ya les digo que tengo una frecuencia de 2800K y un voltaje pico pico de 10,6. Me baja el voltaje pico pico y me sube la frecuencia acá, ¿no? Eso, voy a mirar a ver si puedo compartir, por ejemplo, los resultados del SPWM como pantallazo en el chat. Sí, yo creo que sí, la mejor opción.
Bien, ¿alguien va a compartir? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Cómo van con sus trabajos? Por ahí ya la mayoría ya están listos. Ya he visto que las han rendido, ya casi todos están ya como quien dice listos para la entrega. Jamie, Pues yo la cuénteme, verdad he Jamie. estado estudiando más, apenas voy a empezar el diseño, pero Ah, pues no lo veo complicado, simplemente ahí seguir lo que dice el algoritmo. Ahí lo único que sí. de pronto tuve confusión fue con lo que le dije al momento de posicionar la señal en los comparadores, pero entonces ya ahí con lo que usted nos mostró ahí ya con eso, güey. Ok, perdón. O sea que yo con un solo, o sea, en el montaje real solamente me va, con un solo integrado ya puedo hacer toda esta etapa, ¿cierto? Vendría siendo la etapa de generación de señal y la etapa de los amplificadores operacionales para lo que es de los comparadores. Compañeros, ahí les compartí el THE más alto, que sería el, como había dicho, redundando el óptimo. Y este es el que me da el THE más, un poco más bajo, pues no es mucha la diferencia, pero en la forma de la Ese le simulación, un sí. sobrepico. Sí, exactamente. Exactamente. Por favor, para que vayan iniciando la asistencia, que a mí me la piden acá en el CECAP. Bien, entonces, ¿quién más tiene por ahí la mano levantada? ¿Qué dudas tienen? De que no me deja ver. Jamie, cuénteme, Jamie, ¿qué dudas tienen? ¿Qué le puedo ayudar? Buenas noches, profe. Una Hola, consulta. ¿El video que se debe realizar es sobre el montaje del circuito? Es que no recuerdo sí, lo que qué fue lo que nos dijo el prácticamente, profe en la web. lo que prácticamente expliqué, lo que deben ustedes hacer en video, paso a paso, todo lo que hicieron, mostrar su cédula, mostrar pues su, su circuito y que se vea usted hablando en la explicación de su sistema, Ah, de listo. su trabajo. Vale, profe, gracias. Vale, bueno. La morada no Está más tiene pareja, ¿cierto? claro, y no Está tiene más pareja, sí. ese sobrepico que mostraba la otra. Exactamente, entonces ahí va mi duda. A mí me dio, con el menor valor, me dio esa simulación. Entonces, ahí no aplica que el mejor